Gracias por seguir con nosotros en Viva la Noticia. La información donde ocurre, se encuentra un vehículo abandonado aquí en la ciudad y nos vamos a ver de qué se trata. Julio de León tiene la información al respecto, así que adelante, nos enlazamos contigo. Julio, buen día. Muchísimas... Perdón, compañeros, muchas gracias, muy buenos días a ustedes, buenos días nuevamente a la audiencia. Justamente a mis espaldas se encuentra este taxi, un vehículo, pues bueno, que prestaba servicio y que durante el horario de la madrugada aún estamos definiendo exactamente cuál fue la hora a la que este taxi colisionaba justamente aquí en la zona 9. Vean, esto es en la 6ª Avenida y 8ª Calle de la zona 9. El taxi, pues bueno, pertenece a Taxis Blancos, ¿no? Ustedes pueden ver cómo en este momento justamente, de hecho, cuenta con un registro y estamos hablando del número 16465, taxi número 16465, efectivamente. Lo que sucedía era que colisionaba específicamente contra este poste que ustedes ven en este momento. El poste, pues bueno, sí fue bastante dañado por el momento. Afortunadamente no se desprendía desde su base. Sin embargo, el piloto se da a la fuga. Esto sucedía, como les repito, en horario de la madrugada. El piloto se da a la fuga una vez colisiona. Según autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, en el momento que venían a este sector a revisar qué era lo que había sucedido, pues bueno, se encontraban únicamente con el taxi abandonado. Y es que, como ustedes pueden ver, ha destruido pues bueno, propiedad privada, o más bien en este caso también propiedad pública, hablando del poste que pertenece a la empresa eléctrica. De hecho, ya representantes de la empresa eléctrica se encuentran en este mismo sector. Lo que resulta en estos tipos de procesos es revisar las cámaras, que hay varias cámaras aquí en la 6ª Avenida de la zona 9, y darle entonces proceso a la investigación y definir quién es el culpable. De hecho, aquí podemos ver cómo el taxi y los artículos personales aún de quien conducía este mismo vehículo, pues se encuentran en el mismo punto. De hecho, vemos incluso la tarjeta del permiso, donde sin lugar a dudas aparecerá también el nombre de quien conducía. Se espera el propietario de este mismo taxi, que pues sabemos muchas veces no es el piloto en sí, sino que es una empresa responsable, que se espera aún se haga presente en este mismo lugar. Afortunadamente, como ustedes pueden ver, el paso de la ruta no se ve tan afectado, está bastante fluido el sector de la zona 9 a esta hora de la mañana, pero les repito, esto sucedía en la 8ª Calle y 6ª Avenida de la zona 9. El vehículo se encontraba obstaculizando la mitad de la calle y ya ahora ha sido movilizado gracias al trabajo de las autoridades, y vale la pena entonces tomar en cuenta, sin lugar a dudas, la pérdida total de este vehículo tras la colisión, el daño entonces a este poste de la empresa eléctrica y un piloto que se ha dado a la fuga. Les estaremos actualizando más información al respecto. Ya en este punto se encuentran entonces pues tanto personal de la Policía Nacional Civil como de la Policía Municipal de Tránsito, hablando de agentes de Metra que están presentes en este sector. Pues nosotros hemos asistido para poderles brindar a ustedes la información totalmente en vivo. Como les repito, los dos carriles que quedan de este lado, pues bueno, se encuentran bastante fluidos, únicamente transitando de manera normal. Fuera de eso, el incidente, pues bueno, estaremos viendo qué más noticias surgen. Por ahora, vamos de vuelta a los estudios, por supuesto, deseándoles a todos nuevamente un excelente día, y más adelante nos veremos ampliando información al respecto. Julio, seguiremos esta información, y en relación a la crónica policial, la vocera del Ministerio Público informa sobre los allanamientos que hoy se están realizando. Y tenemos entonces estos datos. Muy buenos días, es un gusto saludarles. Esta mañana, como parte del Plan de Persecución Penal Estratégica del Ministerio Público, la Fiscalía contra el Delito de la Extorsión se encuentra realizando 69 diligencias de allanamiento en distintos puntos de la ciudad capital. Esto con la finalidad de desarticular una supuesta estructura que, de acuerdo con las investigaciones, estaría vinculada a la comisión de diversos hechos ilícitos que van desde la extorsión hasta el asesinato, y cuyo lugar de operaciones, de acuerdo con las pesquisas, es específicamente en la zona 6 de la ciudad capital. Estaremos ampliando los resultados de este operativo, que en este momento se encuentra en desarrollo. Y le comentamos que ha sido capturado un peligroso pandillero de la zona 18. De acuerdo al reporte informativo que tenemos esta mañana, la policía da a conocer que capturaron a uno de los objetivos más importantes de hoy en contra de una estructura de la Mara 18. Es Carlos Gerardo Estrada Teni, 24 años.
alias Little Men, un jefe marero acusado de asesinato, asociación ilícita de obstrucción extorsiva del tránsito. Fue detenido en la manzana 30, lote 28, Prados de la Lagunilla. Además, en el lote 164, Colonia El Mirador, Ardiel Durazno, Chinautla, se capturó un menor de 15 años buscado por el delito de asociación ilícita. El tercer detenido es David García Oaxaca, alias El Chiqui, aprehendido en la 14 Avenida 3854, Colonia San Julián, zona 6 de Chinautla. Estos son algunos de los datos de los operativos que están esta mañana justamente realizándose en distintos lugares de nuestro país. Ahora damos vuelta a página para ver qué ocurre en las calles. Calzada Roosevelt, como siempre, que es el termómetro de lo que pasa esta mañana. Y otros puntos importantes que tenemos que recorrer esta mañana y a esta hora, específicamente 6:38. ¿Cuál es la situación que tenemos en Guatemala? Ahí tenemos lo que está pasando en el kilómetro 9, carretera a El Salvador. Vemos que ya ha amanecido completamente y esta es la situación que usted enfrentará si está descendiendo a la ciudad de Guatemala. Parte de la información que tenemos a esta hora, también tenemos otras noticias para compartir con ustedes y es lo que está ocurriendo en este punto de la Martí. Ahí vemos el carril reversible ya habilitado y que es bastante útil a esta hora de la mañana, así que usted lo puede utilizar. 6:39. Ha llegado el momento de hablar de la realidad nacional. Comenzamos hablando del caso de Melgar Padilla. Bueno, una jueza libró la aprehensión del general Melgar, pero varios días después de haberse emitido una orden de aprehensión en contra del general Eric Melgar Padilla, el militar se presentaba al juzgado A de mayor riesgo, donde evadía a los periodistas. Su comparecencia en la judicatura tuvo lugar momentos después que le fuera revocada una orden de captura en su contra por la implicación en la muerte de su padre. A la 1:25 de la tarde, el general de división Eric Melgar Padilla y su abogado Miguel Ángel Letona Cifuentes se dirigieron al juzgado A de mayor riesgo, a cargo del caso Manipulación de la Justicia, que investiga al militar en la supuesta organización de una investigación paralela del asesinato de su padre. ¿Qué nos puede comentar sobre esta presentación? Su voz estaba agitada tras subir las gradas para llegar al 14 nivel de la torre de tribunales, donde está el juzgado, presidido por la jueza Claudette Domínguez. Perfecto. ¿Qué te hablas? Por favor. Rondó en el escaso espacio del juzgado, incluso jugó con la luz y la apagó. Dijo que se presentó por orden del ministro de la Defensa tras una sanción interna del ejército. Él tenía la intención de presentarse cuando sus abogados le recomendaran, indicó. Te voy a decir que me presenté porque el señor ministro me ordenó. Hoy me presenté a la Guardia de Honor. Estaba de descanso. Y estoy cumpliendo la orden de él de personarme aquí, nada más. ¿Usted sabía de esa orden de captura desde el viernes? No. Esquivó otras preguntas, así como a los medios de comunicación que dejó fuera del juzgado. También agregó que daría una conferencia de prensa. Se le acusa de que mandó a matar a su papá, señor. Muy bien, ¿cómo? Muy bien. Una pregunta que le incomodó y se refugió de nuevo en el juzgado. Esta vez donde se encuentran los oficiales y secretario del juzgado. Lo único que les puedo decir a ustedes, que hago responsable de mi vida a la señora fiscal general, al comisionado Iván Velázquez, al personal de la FESI, mía, de mi señora madre, de mi esposa, de mis hijos y de mis hermanos. En el juzgado se notificó sobre la revocatoria de la orden de captura en su contra. Bajó por las gradas y al salir de la torre de tribunales le gritan: ¡Súbase al taxi de una vez! Así lo hizo, pero una moto le obstaculizaba. Finalmente entró al taxi número 17-348,000, que se dirigió por la 9ª avenida de la zona 1 hacia el norte de la capital. Vamos a seguir de cerca este paso, pero llamaba mucho la atención de la resolución, por supuesto, que tomaba esta jueza. Vamos a ver y analizar lo que sucedía ayer antes de su llegada a tribunales. La jueza Claudette Domínguez revocó la orden de captura en contra del general Eric Melgar Padilla. A criterio de la juzgadora, el Ministerio Público no realizó las investigaciones correspondientes sobre el cargo que ostenta dentro del Instituto Castrense que le permite tener inmunidad.
Pero a mi juicio es viable, legal, pertinente y respeto al debido proceso, pero también soy respetuosa de garantías constitucionales y procesales. En tal sentido, la juzgadora, con las facultades que la ley inviste, revoco la orden de aprehensión girada en relación a Eric Fernando Melgar Padilla. Mantuvo la orden de arraigo en su contra y se negó a declararlo en rebeldía. Esta decisión se dio tras aceptar un memorial con documentos adjuntos presentados por la defensa de Melgar. La jueza argumentó: El Ministerio Público indujo error a quien juzga al momento de acudir a esta judicatura el día 16 de febrero del año en curso a solicitar una orden de aprehensión, debiendo el Ministerio Público haber verificado específicamente desde su función el cargo que ostentaba esta persona dentro de la institución militar. El MP y la CICIG analizan la presentación de recursos para revocar la resolución. La decisión de la jueza es contraria a la resolución de la Sala de Mayor Riesgo, que negó un amparo a su favor. Resuelven con fecha 20 de febrero del 2018 que no se decreta el amparo provisional solicitado en virtud de que no concurre ninguno de los supuestos contenidos en el artículo 28 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Obviamente se generaron varios puntos y varias reacciones por la jueza que libraba de aprehensión al general Melgar, básicamente. Pero ¿cuál era realmente la versión, no solamente del Ministerio Público y de la CICIG? Hay varios puntos que seguir analizando. El jefe de la Fiscalía contra la Corrupción, Juan Francisco Sandoval, señalaba que el Ministerio Público iba a presentar una acción de inconstitucionalidad porque la misma se va a remitir en contra de la resolución de la jueza Domínguez por revocar esta orden de captura contra Eric Melgar Padilla. Parece que se está legislando porque en ningún apartado del Código Militar, de la ley constitutiva del Ejército, los reglamentos que regulan el funcionamiento del Ejército establece la figura de juez. Esa figura no existe, es inexistente. Así reaccionó el jefe de la Fiscalía contra la Impunidad en Guatemala por la decisión de la jueza de mayor riesgo, Claudette Domínguez, de dejar en total libertad al militar Eric Melgar al revocar la orden de captura en su contra, decisión por la que también la CICIG emitió un comunicado. Los argumentos utilizados por la juzgadora es de que la Constitución no prohíbe que tenga inmunidad un juez militar, una figura inexistente y que nació a la vida jurídica apenas el viernes, un juez militar, no lo encontramos en ninguna disposición, y eso significaría que todos tenemos inmunidad, porque como la Constitución no prohíbe que todos tengamos inmunidad, entonces en realidad es una resolución que consideramos es contraria. Además indicó que la revisión de la resolución dada solicitada por el ente acusador fue rechazada, por lo que presentarán una acción constitucional. Impidió el trámite de un recurso planteado por la representante de la CICIG. Indicó que no le iba a dar trámite porque la resolución era apelable. La resolución que ella emitió no es apelable. Entonces impidió también el ejercicio del derecho que tenemos de impugnar los sujetos procesales. Indicó que analizan recusar a la jueza ya que dudan de su imparcialidad. Bueno, y tenemos que seguir hablando más detalles sobre este tema. Seguimos con el caso de Melgar Padilla. Vamos a hablar de cómo el general Eric Melgar Padilla se presentó a su puesto de trabajo y evitó sanciones como desertor del ejército. No obstante, el Ministerio de la Defensa no logró dilucidar las preguntas sobre si goza o no de la figura del antejuicio. El general de brigada Eric Fernando Melgar Padilla se presentó el miércoles 21 de febrero a las 10:35 horas a la primera brigada de Policía Militar Guardia de Honor, en donde funge como comandante. Este cargo lo ejerce desde el 1 de enero del presente año. El general Melgar Padilla fue notificado de manera oficial, valga la redundancia, por el oficial de personal, que es el encargado de notificar, de la nota que envió el Ministerio Público al Ministerio de la Defensa Nacional. La primera instrucción que gira el señor ministro es que se presente inmediatamente y sin excusa a la judicatura. Entonces, primero se solventaría esa situación y, de acuerdo a las circunstancias, sería el alto mando del ejército quien se ocupe de ver alguna reunión si es necesario. Hasta aquí el caso de Melgar Padilla y vamos ahora con la pregunta del día, que está vinculada justamente al tema de la resolución de la jueza. Queremos saber qué es lo que opinan los guatemaltecos. ¿Está de acuerdo con la resolución judicial de revocar la orden de captura en contra de Eric Melgar Padilla? El 80% de los guatemaltecos dice que no están de acuerdo, el 20% opinan que sí.
Parte de la información que tenemos a esta hora de la mañana. Pero bueno, en esta lucha que se viene encarando hace varios años por la corrupción hay varios puntos importantes que destacar, porque en el índice de percepción de corrupción del año 2017, Guatemala ocupa el 4º lugar. Esto dentro de un listado de los países más corruptos en toda Latinoamérica. Guatemala se encuentra situado como el 4º país percibido como el más corrupto en Latinoamérica. Guatemala ha ido descendiendo en las posiciones. En el año 2016 se encontraba en el puesto 136 con 28 puntos, pero en el 2017, según el índice de percepción de corrupción, ocupó el puesto 143 con la misma calificación. A pesar del cambio de gobierno en el 2016, según la percepción, el sistema de la gran corrupción no ha cambiado, comparándola con la caída del expresidente Otto Pérez Molina por el caso de defraudación aduanera conocido como La Línea. Según Manfredo Marroquín, presidente de Acción Ciudadana, la población no percibe ninguna contribución del gobierno actual en variar la percepción. 2 años después del gobierno de Jimmy Morales seguimos con 28 puntos. ¿Qué quiere decir esto? Que la percepción de gran corrupción en el país no ha cambiado para la población. Es decir, la población no percibe ninguna mejora, ninguna contribución importante del nuevo gobierno en variar esta percepción. Cabe mencionar que los 10 países percibidos como más corruptos en el mundo tienen características de estar en guerra o en crisis económica, en la cual Guatemala se está acercando peligrosamente a integrar dicha lista de países. Cambiamos el ángulo de la noticia, hablando de temas que también se vinculan a reformas al sistema electoral. Nos enfocamos a continuación a hablarles sobre diputados del Congreso de la República que consideran se debe analizar minuciosamente la reforma al artículo 407, literal N, del Código Penal. Esto con el fin de que la modificación no sea para beneficiar a secretarios generales de partidos políticos. La Corte de Constitucionalidad exhortó al Congreso a modificar el artículo 407N del Código Penal para que el financiamiento anónimo tenga una sanción. A criterio de diputados, lo adecuado será aprobar la modificación en 3 lecturas y con una amplia discusión para evitar los errores cometidos en septiembre pasado cuando se intentó proteger a secretarios generales de partidos políticos. Esa forma revistió y dio una suspicacia incorrecta. Ahora tenemos que incluso volverlo a discutir para ver si realmente cuando hay un problema contable tiene que irse a la cárcel el secretario general. Sí, hay que hacer un análisis muy objetivo, muy imparcial, muy alejado de las pasiones políticas, que realmente responda a los requerimientos de la Corte. El equilibrio, el que no haya excesos, el tema de faltas administrativas, de ilícitos electorales. Pues llevar un proceso de discusión en todas las etapas que la ley establece para que no puedan existir sorpresas como sucedió la vez pasada, que por medio de una moción privilegiada se quiso aprobar de urgencia nacional. Hasta el momento la Junta Directiva no ha definido cómo será la modificación. Algunos plantean la creación de una comisión específica. Seguimos con la información. Hemos estado conociendo a lo largo de estos días los perfiles de los candidatos después de esta primera depuración, de primera selección que hace justamente esta comisión de postulación, tomando en cuenta que aquellos que han recibido, que tienen algún tipo de falta, tendrán un tiempo determinado para poder presentar nuevamente sus pruebas de descargo. Lo cierto es que vamos a seguir conociendo el perfil de algunos de los que pretenden, transformarse en el futuro jefe o jefa del Ministerio Público del país. En este caso es Oscar Shahad. Escuchemos lo siguiente. El fiscal de sección de delitos electorales, Oscar Shahad, se ha presentado como uno de los aspirantes al cargo de fiscal general. Tiene 12 años de experiencia en el ámbito penal debido a que ha trabajado en diferentes cargos en el Ministerio Público. Parte del plan de trabajo es continuar con un análisis de criminalidad, también las capacitaciones y la tecnología, explicó. Es aprovechar las capacidades instaladas. Actualmente se encuentra vigente una política de persecución penal estratégica en el Ministerio Público hasta el año 2019, que es una de las estrategias y es una de las capacidades instaladas que nosotros tenemos que aprovechar, o cualquier persona que quiera dirigir la institución debe aprovechar. Hay un plan bajo el cual se está trabajando y es un plan que deberá en su momento, pues obviamente, ser revisado para hacer un nuevo planteamiento para la política criminal del año 2020-2024. Yo le apunto precisamente a la capacitación, a la implementación de nuevas tecnologías y al reforzamiento
de las capacidades que hay instaladas en el Ministerio Público. El profesional del derecho inició en el Ministerio Público en el 2005 como auxiliar fiscal en la Fiscalía contra el Crimen Organizado. Para el 2007 pasó como encargado de la unidad contra el robo de vehículos. También estuvo en Baja Verapaz y luego pasó como jefe de la Fiscalía Especial contra la Impunidad. Una de las metas como fiscal ha sido trabajar con objetividad. En estos últimos 4 años, pues de la misma forma en la que hemos trabajado anteriormente, se nos ha requerido a nosotros como fiscales ser objetivos. Y en ese mismo trabajo de continuidad, de transparencia y de darle a la población las soluciones que el delito amerita, pues obviamente seguiríamos trabajando nosotros esa continuidad en la objetividad. Entre las características que resalta Shahad son las siguientes: proactividad, transparencia y efectividad. Esas son mis características y lo he manifestado juntamente con mi equipo de trabajo y que gracias a Dios pues hemos hecho, no solo su servidor, sino que los equipos de trabajo que me ha tocado dirigir, hemos logrado alcanzar las metas que nos hemos propuesto en el tema de persecución penal estratégica y en el tema de persecución penal en toda la criminalidad que se nos ha puesto de conocimiento. Y eso es lo que yo esperaría implementar al llegar a ocupar el puesto. Y tenemos información de último minuto de un accidente que se reporta en el kilómetro 30 de la ruta al Atlántico. Hace pocos momentos se reportaba entonces este bus que se dirigía de Guatemala con rumbo a Chamelco y se accidentó específicamente en el kilómetro 30. Bomberos reportan varias personas con golpes leves y crisis nerviosa. Ellos están siendo trasladados a centros asistenciales. Estas son las fotografías de lo que ha sucedido hace pocos minutos en el kilómetro 30 ruta al Atlántico. Se le recomienda circular por este lugar con precaución, sobre todo la ruta de Guatemala hacia Chamelco, kilómetro 30 específicamente, le reiteramos. Son las 6 de la mañana con 54 minutos. Mucha precaución. La información que compartimos a esta hora del día, por supuesto, y también notas curiosas antes de la pausa. Tenemos información que siempre es bueno conocer. Vamos a compartir con todos ustedes. ustedes. ¿De qué se trata? Vamos a ver de qué se trata. Buenos días nuevamente, gracias compañeras en Estudios Centrales. Mire, estamos aquí cerca del antiguo Centro Social Universitario, exactamente frente al Colegio de Peritos Mercantiles y Contadores Públicos, Barrio Morazán. Mire qué sospechoso este bulto que está aquí. Pareciera que es una persona. Aquí nos han hablado taxistas. Cuando estuvimos allá arriba en la parada de buses, nos han hablado taxistas, buceros, que viniéramos a ver. Pues aquí todavía no ha venido la policía a ver qué es lo que realmente acá. Nosotros no podemos tocar acá. Pero mire, está raro este bulto. ¡Seguridad! Hágame un paneo, chale. A ver si mira un policía, un soldado, algo. No hay nada. Había una Viene. ¡Ey! ¡Venga! Viene la policía, ¿eh? Vamos a hablar a la policía. Vamos a hablar a la policía. Oficial. Mire que hay un bulto raro ahí. Hay un bulto raro ahí. ¿Lo puede ayudar acá? Vení. Y es que lleva este vos. Este es un informe especial. Vaya, papá. Una no, una piñata que lleva un loco. Mire, gracias a Dios. Este es un informe de estos chemos que llevan acá. ¿Qué cosas? Echamos con la cobija, ¿ves? Hay estilos y estilos, obviamente, claro, digo, sin criticar. De reaccionar. Digo, pero bueno, de reaccionar y de transmitir los hechos y las noticias y todo lo demás, esto ocurría justamente. Ahí ve usted entonces como la emoción algunas veces pues puede llegar a afectar a ciertos periodistas, lo podemos ver. Este reportero hondureño afrontando una situación inesperada y lo afronta de una manera también inesperada. Así que bueno, ahí lo tiene usted, un video que se ha vuelto viral en las últimas horas. Bueno, ahí está, noticias que ocurren y ahora hay una más para comentar. Nos vamos a trasladar rápidamente hasta Quetzaltenango, en donde se ha rescatado a un oso hormiguero. Tenemos la información al respecto. Vamos a verla.
El oso hormiguero fue localizado en un árbol de una vivienda de la aldea Pacaya 1 de Coatepeque, Quetzaltenango, y luego del rescate que realizaron los bomberos municipales, lo entregaron al personal del Consejo Nacional de Áreas Protegidas, quienes determinaron que tiene varios padecimientos. Se le diagnosticó que viene con cierta congestión a nivel nasal, además de que viene deshidratado y las heces presentan rastros de sangre, por lo que nosotros consideramos que tiene una afección de tipo parasitario, a falta de pruebas coproparasitológicas. Se presume que el oso permanecía en cautiverio y se habría escapado y pasó varios días sin alimentación, lo que lo pone en riesgo de morir. Por ello, las próximas 48 horas son vitales para su recuperación. Comenzar con un tratamiento paliativo de inmediato, ya que el riesgo de que el animal fallezca es alto. Entonces estamos tratando de hacer lo humanamente posible para poder recuperarlo. Lo que nosotros sospechamos es que este chico ha de haber estado perdido y sin alimentación durante varios días, además de que la gente que se juntó alrededor de él al momento del rescate y durante el transcurso de la entrega generó cierto grado de estrés. El oso hormiguero se alimenta principalmente de gorgojo y hormigas y su hábitat natural está en los bosques nubosos y tropicales en un corredor que va desde México hasta Sudamérica, señalaron los expertos. Hacemos una pausa y volvemos en instantes. La temperatura actual se mantiene 15 grados centígrados. Y la situación en la calzada Roosevelt usted la puede ver en pantalla. Falta un minuto para las 7. Hacemos la pausa y volvemos en instantes con más noticias. Tenemos más información. Y es el general... Bueno, hablamos, mejor dicho, del informe que señala que regiones del norte de Huehuetenango registran los mayores indicadores de mortalidad. Estudiantes exigen un mayor control en la venta de armas en Estados Unidos. Además, veremos a un perrito que con sus acciones hace que un bebé esté contento y se entretenga. Se lo presentamos. Llegan los 14 años de Viva la Mañana y nuestros corazones se llenan de felicidad, pero sobre todo de mucho agradecimiento a usted por habernos dejado entrar a sus hogares durante cada una de estas mañanas y compartir momentos íntimos con usted y con toda su familia. A partir de este momento queremos felicitarle también porque es el integrante principal de esta gran familia. Así que felicidades y muchas gracias.